Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a abordar un tema que les aseguro, les va a atrapar desde el primer segundo. Vamos a hablar de uno de esos momentos en la vida de una persona, una figura pública que conocemos y admiramos, donde las nubes parecen acumularse y el sol se esconde. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en la tormenta que parece estar atravesando la vida de nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque esta etapa se presenta, según los rumores y lo que podemos observar, como un verdadero desafío. Y antes de empezar a desgranar todo esto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Únanse a esta familia. Y es que Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones con su carisma y su talento, y que ha sabido traspasar fronteras, parece estar viviendo un remolino personal. Últimamente las noticias que llegan sobre él no son precisamente de las alfombras rojas más brillantes o de los contratos millonarios, sino más bien de una etapa que se vislumbra como intensa, difícil, y llena de obstáculos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué se oculta detrás de esa fachada de galán que tanto nos gusta? La verdad es que cuando uno se dedica a seguir de cerca la vida de figuras públicas, hay momentos en los que las apariencias engañan y la realidad se muestra mucho más compleja de lo que parece. Y en el caso de Can Yaman, las señales apuntan a que estamos ante un punto de inflexión, una etapa donde las pruebas de la vida le están exigiendo lo mejor de sí. Hemos visto cómo su carrera ha tenido un ascenso meteórico. Desde sus inicios en Turquía, donde se convirtió en un ídolo de masas, hasta su proyección internacional, especialmente en España e Italia, su nombre resuena con fuerza. Sus novelas como Erkencikus o Dolunay se convirtieron en auténticos fenómenos, y su atractivo físico sumado a una personalidad magnética, lo catapultaron a la fama mundial. Lo hemos visto interpretar personajes apasionados, seductores, a veces rebeldes, que han cautivado a audiencias de todas las edades. Y su presencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, siempre ha sido un termómetro de su popularidad y de la conexión que tiene con su público. Pero, ¿qué sucede cuando detrás de las cámaras, lejos de los focos y de las cámaras de televisión, la vida presenta sus propios guiones, y no siempre son de color de rosa? Parece que esta tormenta a la que hacemos referencia no es algo pasajero, sino que se está gestando y manifestando de diversas formas. Por un lado, hemos sido testigos de algunos tropiezos en su carrera profesional. Si bien sigue siendo una figura muy cotizada, los proyectos anunciados a bombo y platillo no siempre han llegado a buen puerto o no han tenido el impacto esperado. ¿Recuerdan aquel proyecto de Sandokan, que generó tanta expectación? Hubo retrasos, cambios de planes y al final, la realización parece haberse complicado más de lo previsto. Esto para cualquier profesional, pero especialmente para alguien con el nivel de exigencia y las expectativas que rodean a Can Yaman, debe ser frustrante y sin duda, una fuente de estrés. Pero las dificultades no parecen limitarse solo al ámbito profesional. Las informaciones que circulan, y que a menudo provienen de fuentes cercanas o de observadores de la prensa del corazón, sugieren que también en su vida personal podría haber habido turbulencias. Las relaciones sentimentales de las celebridades siempre son objeto de escrutinio, y las de Can Yaman no han sido la excepción. Hemos visto altibajos, relaciones que han acaparado titulares y que en algunos casos, han terminado de forma abrupta o con cierta controversia. Estas situaciones personales, por muy privadas que uno intente mantenerlas, inevitablemente repercuten en el estado anímico y en la fortaleza mental de una persona, y más aún cuando se está bajo el constante ojo público. Además, hay que tener en cuenta la presión inherente a ser una estrella global. La necesidad de mantener una imagen impecable, de estar siempre a la altura de las expectativas, de lidiar con los haters, con las críticas, con los rumores, todo esto suma un peso considerable. Para Can Yaman, que además ha dado pasos importantes para afianzarse en mercados tan competitivos como el italiano, la carga es doble. Parece que está intentando diversificar su carrera, explorando nuevas facetas, quizás buscando roles más profundos o proyectos que le permitan demostrar un abanico interpretativo más amplio. Y este proceso de reinvención, si bien es saludable y necesario para cualquier artista, también puede ser un camino arduo, lleno de incertidumbre y de momentos de duda. ¿Y qué hay de su faceta como modelo o embajador de marcas? También en este terreno, hemos podido percibir algún cambio. ¿O alguna ausencia en campañas importantes?
Cuando uno deja de aparecer en ciertos eventos o de promocionar ciertas marcas, los rumores empiezan a circular. ¿Está buscando nuevas oportunidades? ¿Se ha distanciado de algunos contratos? ¿O simplemente está tomándose un respiro para reevaluar su estrategia? Son preguntas que quedan en el aire y que alimentan la especulación. Es importante recordar que Can Yaman, a pesar de su imagen pública de hombre seguro y exitoso, es un ser humano. Y como todos los seres humanos, tiene sus propias vulnerabilidades, sus miedos, sus momentos de bajón. La fama, si bien es un privilegio, también puede ser una carga pesada. La falta de privacidad, el escrutinio constante, la exigencia de estar siempre perfecto, pueden llevar a estados de agotamiento, de estrés e incluso de depresión. Y no debemos olvidar que Can Yaman también ha mostrado una faceta solidaria y comprometida, participando en acciones benéficas. Esto nos habla de una persona con inquietudes y con un deseo de aportar algo positivo, pero también puede ser una fuente de desgaste si no se gestiona adecuadamente. Los detalles específicos sobre lo que está sucediendo en su vida personal son, por naturaleza, difíciles de conocer con certeza. Las estrellas del espectáculo suelen ser muy celosas de su intimidad, y lo que llega a los medios es, en muchas ocasiones, una versión filtrada o interpretada por terceros. Sin embargo, la persistencia de ciertas informaciones, la ausencia en ciertos escenarios, y algunos comentarios velados, nos dan pistas de que algo se está moviendo en su vida. Una tormenta puede significar muchas cosas: problemas de salud, dificultades en relaciones sentimentales, crisis profesionales, o una combinación de todo ello. Lo que sí podemos deducir es que Can Yaman está atravesando un periodo de transición. Un momento en el que las cosas no fluyen con la misma facilidad que antes. Quizás esté enfrentando decisiones difíciles, replanteando su futuro profesional, o lidiando con asuntos personales que requieren toda su energía y su fortaleza. Y es precisamente en estos momentos difíciles cuando se ponen a prueba el verdadero carácter y la resiliencia de una persona. Es fascinante desde una perspectiva de observación, ver cómo un artista de su calibre maneja estas adversidades. ¿Está buscando apoyo en su familia o en su círculo de amigos más íntimos? ¿Está recurriendo a terapia o a otras herramientas para gestionar el estrés? ¿O está utilizando esta etapa como una fuente de inspiración para su arte? Los actores, en particular, a menudo utilizan sus propias experiencias vitales, incluso las más dolorosas, para dar más profundidad y autenticidad a sus interpretaciones. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa creativa para Can Yaman, una etapa marcada por una mayor madurez y una perspectiva más profunda de la vida. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la propia naturaleza de la fama y sobre la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Nos recuerda que detrás de los personajes icónicos que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias luchas y sus propias batallas. Y en este sentido es importante acercarnos a estas noticias con respeto y empatía, evitando juicios precipitados o especulaciones malintencionadas. Can Yaman ha demostrado ser un luchador, una persona que no se rinde fácilmente. Su éxito no ha llegado por casualidad, sino a base de esfuerzo, disciplina y talento. Si está atravesando una tormenta, es muy probable que tenga las herramientas y la fuerza interior para superarla. Quizás esta etapa difícil sea, en última instancia, una oportunidad para crecer, para fortalecerse y para renacer con más sabiduría y perspectiva. El mundo del espectáculo es un torbellino constante de éxitos y fracasos, de aplausos y silencios. Y las figuras públicas, por su exposición, son más susceptibles a sentir estas fluctuaciones con mayor intensidad. Lo que está claro es que Can Yaman está en un punto donde las cosas no son tan sencillas como en otros momentos de su carrera. Una tormenta en su vida, como decíamos al principio, que parece haber comenzado y que, sin duda, marcará esta etapa de su trayectoria. Estaremos atentos con respeto y con el deseo de que pueda navegar estas aguas turbulentas y salir fortalecido de ellas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este análisis sobre la situación que parece está viviendo Can Yaman. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre los rumores y las informaciones que circulan, siempre con el máximo respeto y con la intención de comprender mejor lo que sucede detrás de los titulares. En resumen, hemos visto cómo su meteórico ascenso, su proyección internacional, y los desafíos tanto profesionales como personales, parecen estar configurando una etapa de gran intensidad y dificultad para el actor. Pero también hemos recordado su fortaleza y su capacidad de lucha, cualidades que sin duda le ayudarán a superar esta tormenta.
Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna opinión o alguna reflexión que quieran compartir? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios, que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha mantenido enganchados, no olviden regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a esta comunidad, activen la campanita y formen parte de nuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias y cuídense mucho. Hasta pronto.